sobre todo su uso e interpretación. ¿Ok? Bueno. Cuando hablamos de genética, mejoramiento genético, evaluaciones genéticas, luego nos viene a la mente un grupo de conceptos así raros, duros, ásperos, y mejoramiento, genética, genotipo, fenotipo, objetivos, bueno, una serie de conceptos un poco rudos, pero no. Vamos a ver de otro punto de vista qué es el mejoramiento genético. Todo rancho es una empresa, es un negocio. Salvo el toro de lidia y algunas razas de caballos, es hobby la producción animal. Pero limosín, ganado de carne, ganado de leche, es un rancho, es una empresa, es un negocio del cual pues vive gran cantidad de familias. En ese negocio nos hacemos la pregunta, ¿de dónde se generan las ganancias que va a rendir ese negocio? Una fórmula básica, ganancia, precio del producto menos costos de producción. Entonces, si esa fórmula maximizamos el precio o minimizamos el costo, siempre vamos a buscar incrementar las ganancias del rancho. Costos, todo aquello, y ustedes mejor que yo saben cuánto cuesta producir una vaca, una vaquilla, un becerro, cuánto cuesta alimentarlos. Ustedes mejor que yo saben, les duele cuando se incrementan los costos. Bueno, ese por un lado, ¿cuánto cuesta producir una unidad? Ya sea de carne, de leche, ¿cuánto cuesta producir una unidad? Y por otro lado, pues a mayor valor, mayor precio. Entonces, a mayor calidad del producto, vas a incrementar ese precio. Entonces, maximiza el precio y se trata de minimizar los costos. Con este planteamiento, pues siempre buscamos el punto de equilibrio. En ese punto donde las vaquillas que se producen en el rancho, los sementales o todo lo que se produce se llega al punto de equilibrio donde a partir de ahí o cuántas unidades debo de vender, cuántos becerros debo destetar, cuántas vaquillas debo de empadrar para que pasemos de pérdida a ganancia. Ese punto de equilibrio es el que ha dado muchos dolores de cabeza y es el que siempre buscamos. A partir de donde el rancho ya es ganancia, ya es un negocio y no pérdida. ¿Ok? Bueno, si hablamos de objetivos de mejoramiento genético, ¿cuáles son? ¿Me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos. Perdón, es como que dejé de ver los que estaban a un lado derecho de mí. Ok. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok, perdón. Bien. Entonces, cuando hablamos de objetivos de mejoramiento genético, ¿cuáles son esos objetivos? Pues el objetivo es reducir los costos de producción o incrementar el valor del producto. Ese es el objetivo del mejoramiento genético. Reducir costos y aumentar el valor del producto. ¿Por qué? Porque buscamos maximizar la ganancia de las unidades de producción. Entonces, sin meterme a fórmulas raras, complicadas, eso es lo que buscamos en un esquema de mejoramiento genético. Maximizar las ganancias de la unidad de producción. Bien, ahora bien, ¿cómo le hacemos? La ganadería se divide en 3 extractos. Los núcleos, las elite, los de punta, los multiplicadores y los comerciales. Bien, ustedes, los creadores de registro, están en la punta, los elite. Bueno, más que estar en la punta es una responsabilidad porque ustedes, los de registro, llevan la pauta del mejoramiento genético en esa raza. Y esa responsabilidad incluye ciertas cuestiones mínimas de manejo, como es pesar y medir los animales.
Entonces sí, está en el líder, en la punta de la pirámide. Pero reitero, a veces es un compromiso o conlleva a exigir más cuestiones de manejo, más cuestiones de tomar datos. ¿Por qué? Porque ustedes llevan la pauta del mejoramiento genético. Entonces, ¿qué necesitamos? Registros de los animales, definir los objetivos del rancho, qué vendo, dónde vendo, cómo vendo, ¿ok? Y luego, pues, ¿qué voy a medir? ¿Qué son los criterios? Y en ese voy a estimar lo que llamamos parámetros genéticos, que más adelante voy a abordar un poco. Y luego las estrategias. Si es heredable, me voy por selección. Si no es heredable, me voy por cruzamiento. Hago mis criterios y voy con mis colegas de reproducción y hago los apareamientos de esas vacas y de esos sementales seleccionados. ¿Ok? Bueno. Si lo vemos de manera cíclica, ¿hacia dónde vamos? Los objetivos, ¿qué voy a producir? ¿Qué voy a vender? Mis criterios, ¿qué voy a medir? ¿Qué voy a evaluar para llegar a esos objetivos? Tomo los datos, hago las evaluaciones, ¿Por qué te dieron silencio, Camila? salen los famosos EPDs o los DEPs, como queramos llamarlos en inglés y en español. Hacemos selección y esa información es cíclica. Es cíclica. Bien. Visto de otro modo, ¿cuál es mi animal ideal? Pues aquel que produce más y consume menos, que gasta menos. O aquel conjunto de animales que aportan más y cuesta menos. Entonces, el animal ideal, facilidad al parto, alto peso al destete, precocidad, fertilidad y eficiencia. Esa palabra de eficiencia, cómo es de importante en las unidades de producción. ¿Cómo llego a él? Bueno, pues hay una serie de medidas que me generan un caminito para llegar a él. Entonces tengo este caminito. ¿Cómo? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué voy a medir para llegar al animal ideal? Limousin, al igual que la gran cantidad de razas Bos Taurus, ya tiene identificado, caracterizado cuál es el animal ideal, que es lo que está en el eslogan de la raza. Es como promueven la raza: calidad de la carne, rusticidad, eficiencia, facilidad al parto, habilidad materna, bueno, una serie de variables económicas todas que hacen un animal productivo. Pues ahora bien, esas variables hay que analizarlas y hay que ver cuánto se hereda y sobre todo cuáles son los animales que portan la mejor cualidad o los mejores genes para esas variables. ¿Qué es lo que hacemos en órdenes genéticas? Con los datos identificamos cuáles son los animales con las mejores cualidades para esas variables de interés económico. Bien, si hablamos de evaluaciones, con Limousin, la primera que me tocó participar fue en el 2015, con datos de 2014. Y luego la que mandamos en abril de este año, que es la de 2021, con datos del 2020. En aquella primera evaluación solo fue peso al nacer, peso al destete y peso al año. En esta ya se incluyó lo que es desarrollo muscular, esquelético y actitud, que más adelante voy a presentar un poco más a detalle. Bien, el esquema de Limousin, como saben, es origen desde Francia, es un esquema de selección con alta presión de selección, de 700, 800 hasta 1000 candidatos, vienen a quedar 12 disponibles para reproducción. Entonces tienen una alta presión de selección. Y al tener una alta presión de selección, pues se espera que la respuesta a la selección o que la ganancia genética sea grande. Entonces, este es todo el esquema, cómo se seleccionan los candidatos, los prospectos, pasan una estación, pasan las evaluaciones y al final es un reducido número que quedan como reproductores. Bien.
Limousin, sus tres principales objetivos: calidad de la carne, lo que hablamos de fertilidad, que está asociado a eficiencia y vida productiva, precocidad y calidad de la carne. Son los tres principales objetivos de selección, cada uno con gran cantidad de variables para llegar a ellos. Bien, ¿qué hacemos en una evaluación genética y con los datos de Limousin? Primero, características de interés económico. Son tres conjuntos principalmente. Hay más. Crecimiento, reproducción y calidad del producto. Crecimiento con las mediciones de peso vivo a ciertas edades. Reproducción o habilidad materna desde circunferencia escrotal hasta edad primer parto, intervalo del reparto. Y la calidad de la canal, pues aquí lo represento, o calidad del producto, aquí lo represento, con medidas de ultrasonido y calidad de la canal. Bien, este es en general los tres grupos, hay más, pero aquí en forma general son tres. ¿Qué se requiere? Bueno, pues manejo mínimo, o más que el mínimo, que haya instrumentos de medición, en este caso, por el clásico básico es la báscula, que los ranchos tengan instalaciones de manejo para poder tomar esas pesadas en edades preestablecidas. Mediciones en el animal, como ya hay algunas que más adelante mencionaré, y el registro genealógico o el pedigrí, el cual da certeza de la pureza racial, que al menos 5 o 6 generaciones hay un control estricto y que es la raza de la cual se está trabajando o evaluando. Bien, un pequeño paréntesis. Hay que tomar la información con calidad. En algunos casos puedo eliminar el 30% o más de la información que llega. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos para los ajustes o los análisis. Y uno de ellos es los rangos de edades. Si el peso al destete lo ajusto a 205 días, por las mediciones tienen que estar en el intervalo de 160 a 250. Si lo ajusto a 365, pues aquí está el intervalo que se requiere. Entonces, la gran mayoría se desecha porque está fuera de los rangos de ajuste. Entonces, ese dato pues ya genera un costo, pero ese dato no funciona o no es utilizable en las evaluaciones. Entonces, hay que tener énfasis en la calidad y contenido de la información que se genera en la base de datos. Bien. Con esa información llegamos al planteamiento básico. El fenotipo es todo aquello que medimos en los animales. Esto que medimos en los animales está en función del ambiente y de los genes. Luego, entonces, el ambiente tiene gran aporte porcentual y los genes otra pequeña parte. Entonces, hay que separar cuánto se debe al ambiente y cuánto se debe a los genes. ¿Qué proporción de lo que medimos, qué proporción de las diferencias de lo que medimos se debe al ambiente y qué proporción se debe a la genética y es heredable? Porque hay una proporción que es genética, pero no es heredable. Entonces, con estas bases de datos nos llegan y las analizamos y tratamos de separar lo que se debe al ambiente y lo que se debe al genotipo. Bien, entonces el primer paso, cuantificar las diferencias en las características. Bueno, ya tengo los datos, 33,000 datos de peso al nacer, 23,000 de peso al destete, y hablamos de 16,000 de peso al año. Ahí están sus medias, su desviación estándar. Y ya hay datos de desarrollo muscular y de otras valoraciones que también tengo sus medias y sus estadísticos. Entonces ya tengo las diferencias tanto de rancho, de sexo, de regiones, de esos datos. Entonces sí hay diferencias en los animales. Si todos fueran iguales, pues la media sería única y no había desviación estándar. Entonces ya hay una base, hay diferencias en los animales. Entonces de esa diferencia hay que cuantificar cuánto se debe a los genes y cuánto se debe al ambiente. Entonces el siguiente paso es cuantificar
las diferencias por efectos genéticos y del medio ambiente. Entonces retomo ese cuadro. Este cuadro está en el catálogo. Ahora sí, para peso al nacer, hay una heredabilidad de 0.13. Quiere decir que el 13% de la diferencia de peso al nacer se debe a los genes y se heredan. Y tengo una heredabilidad materna de 0.15. El 15% de la diferencia en peso al nacer se debe a los genes que posee la madre. Entonces, para ciertas variables están las diferencias por los genes del individuo y por los genes que posee la madre, que en este caso lo principal es la habilidad lechera. Peso al destete, el 25% de la diferencia se debe a la habilidad de las madres para producir leche. Y la de desarrollo muscular, pues aquí está qué porcentaje o en términos de fracción se debe a los genes que tiene cada animal. Entonces ya sabemos que las variables, los animales son diferentes y de esas diferencias, ¿qué porcentaje se hereda? Entonces, a ver cierto porcentaje de herencia, esas variables pueden ser sometidas a selección y puede haber un avance genético. Entonces, hasta aquí es el segundo punto, a nivel de poblaciones. Entonces, con esto voy a retomar el famoso modelo animal. El peso al nacer está en función de la habilidad materna y del potencial del becerro. Entonces, todo aquel potencial materno, aquella habilidad materna va expresado en lo que aporta la vaca en caso al nacer, lo que es la gestación y peso al nacer. Y el potencial del becerro para crecer en la parte de gestación. Si hablamos de otras variables de crecimiento, pues tenemos la capacidad gestante, la producción de leche y el comportamiento materno. Todo esto engloba la habilidad materna para que el becerro pueda crecer. Aunque no se ordeña, los modelos podemos separar cuánto se debe a la habilidad del becerro y cuánto se debe a la habilidad de la vaca. Entonces ahí por eso hay dos vías de selección, la vía directa o seleccionar vaquillas por habilidad materna. Y por último, llegamos a cuantificar las diferencias por los genes que posee cada individuo. Entonces, ese fenotipo ya lo explicamos en genotipo y ambiente. Y al último vamos a predecir el valor genético de cada animal. Ese valor genético es el potencial que tiene con base en los genes. Y como un animal pasa la mitad de sus genes a la progenie, a las crías, por lo tanto, las famosas DEPs no es más que un medio del valor genético de cada animal. En los resultados de los análisis sale el valor genético, pero se publica como un medio. ¿Por qué? Porque es lo que pasa a sus crías en la generación siguiente. Por lo tanto, la diferencia esperada en la progenie no es más que un medio del valor genético. Ese potencial que tiene el animal. Entonces retomo el fenotipo, todo aquello que medimos, separamos la habilidad, los CPDs, y el ambiente, que es la oportunidad, queda aparte. Entonces los CPDs me expresan la habilidad de esos individuos para producir. Y al final, pues tengo una distribución. Tengo animales alrededor de la media, tengo animales superiores por arriba de la media y tengo animales por abajo de la media. Todo depende hacia dónde quiero mover la variable. Si hablamos de pesos, de peso al destete, peso al año, pues buscamos los animales que están en el lado derecho, en un máximo. Pero ¿qué tal si buscamos reducir la edad al primer parto o reducir el intervalo entre parto? Pues vamos a agarrar aquellos animales que están por abajo de la media, que están acá en los mínimos. Por eso que en peso al nacer, el idóneo son los negativos. Reducir ese peso al nacer, y los idóneos son los que están por abajo de la media. Entonces ya cuando tenemos el valor genético, pues ya no hay mucho menos incertidumbre. Ya se quitó el manejo, ya se quitó el ambiente, ahora sí me está expresando el potencial genético que tiene ese animal.
Obvio, ese animal va a tener crías buenas y crías malas. ¿Por qué? Porque pasa un medio y se va a recombinar con la... Pero ya tengo una estimación de qué potencial tiene. Bien, entonces en cada evaluación se genera el catálogo o el resumen de las evaluaciones genéticas. ¿Qué lleva? Bueno, lleva los conceptos, la definición de lo que se analiza, cómo se analiza, lleva una descripción de la información analizada y cómo se analizó, lleva los listados, nomás por cuestión de tamaño, de los mejores sementales o los mejores prospectos y algo importante que es información complementaria para seleccionar los prospectos a semental o las vaquillas de reemplazo. Es una información muy útil, muy oportuna que nos ayuda a jerarquizar o a ordenar los animales que queremos tener como reproductoras o como reproductores. Bien, voy a tomar como ejemplo este listado de la primera evaluación genética. Sementales activos para peso al destete directo. De ese listado voy a tomar el primero, Oseus. Su peso al destete directo tiene una DEP de más 7.7. Pero para materno, lo que es leche, tiene una DEP de menos 4.5. Ahí ya me prende un poco rojo o amarillo. Es excelente para crecimiento, pero para vaquillas productoras de leche de reemplazo, aguas, no me funciona. Y el otro, Saxon, que tiene una DEF un poco más moderada, 1.1 para peso al destete directo, que son kilogramos en los que se mide la variable, pero para leche es positivo, más 0.478. Bien, con este par de sementales, ¿cómo se interpreta? Peso al destete directo, ahí está uno, ahí está el otro, y ahí está la diferencia matemática. 6.63 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio los hijos de Zeus serán superior a los hijos de Saxon en 6.63 kilos. En promedio. Ambos sementales van a tener crías livianas, crías malas, crías buenas, pero en promedio los de Zeus pesarían 6.3 kilos por peso al destete directo. Bien, materno o leche. Ahí está uno, ahí está el otro. Diferencia matemática. 5.5 kilos por habilidad materna de un semental a otro. ¿Dónde se va a reflejar estos 5.5 kilos? ¿Dónde se va a manifestar esta diferencia? Retomo el modelo animal. Peso al destete. Son los genes del padre y la madre y la producción de leche. Pero la habilidad materna se extiende una generación más hasta que las vaquillas paren y comparamos los pesos al destete de diferentes vaquillas, producto de diferentes sementales. Entonces se amplía una generación más. Por eso que la evolución en la precisión o en la exactitud de los EPD maternos es más lento, porque se requiere más información hasta que las vaquillas paren y se comparan. Entonces, ¿dónde se va a manifestar esa diferencia? Oseus, hijas de Oseus, progenie de las hijas de Oseus, los nietos de Oseus. Y por el otro lado tenemos los nietos de Sason. Bueno, esa diferencia de 5 kilos se va a manifestar en la segunda generación, en los promedios, en el promedio de los nietos de Saxon, producto de las hijas de Saxon. Entonces, la habilidad materna de las hijas de Saxon es muy superior a la habilidad materna de las hijas de Oseus. Y es aquí donde se manifiesta o se espera esta diferencia por habilidad materna. Y hay uno que se llama peso al destete materno total.
en total cuánto contribuyen las hembras. Ese, como es un cálculo con el directo y con el materno, no lleva exactitud. Se calcula sumando un medio del directo más el de leche. Y es un cálculo interno que nos refleja el potencial de esas vaquillas para el crecimiento de sus crías. Continúo con estos dos sementales, ahora con las tablas o la información de utilidad para jerarquizar u ordenar los sementales. Lado izquierdo de mi pantalla, Oseus y sus CPDs. Lado derecho, Saxon, sus CPDs. Vamos viendo cómo se ubica Oseus. Límite de percentiles. Oseus 7.7 está por arriba del límite 4.29. Está en el 1% mejor para peso al destete directo. No obstante, como su valor de materno leche es negativo, está en el sótano. Está muy por abajo del 50% mejor para habilidad materna. Entonces, este hay que tomarlo con cautela porque sí me mejora mucho crecimiento directo, pero no me aporta nada habilidad materna. Vamos con el otro. Saxon 1.2 está en el 15% mejor. Está en el 15% mejor para peso al destete directo. Y para leche se ubica en el 45% mejor. Entonces no es un semental del top 10, pero sí es un semental que me ubica o mejora crecimiento directo y a su vez aporta habilidad materna. Entonces es un semental que hay que tomar en cuenta para los dos caminos. Continuamos. Cada evaluación, como lo mencioné al inicio, depende de la cantidad de información que tiene cada individuo. Por ejemplo, Oseus, ahí está su EPD y ahí está su precisión de 0.7. Para peso al destete materno, ahí está su EPD y ahí está su precisión. Entonces, ¿qué me dice esa precisión? ¿O para qué me sirve? Me sirve para calcular el posible cambio o el posible intervalo de dónde a dónde va a fluctuar. Entonces, el peso al destete directo va a tener una fluctuación de 6.3 kilos, porque tiene una exactitud de 0.7, y el materno, que tiene una exactitud de 0.45, tiene una fluctuación de 0.8. Entonces aquí queda claro que a mayor exactitud, menor incertidumbre. Entre mayor exactitud, menor es el intervalo o el rango de donde puede variar ese EPD. Bien, entonces con estos datos, 8.7 para materno y 6.37 para directo al destete. Ahí está, 6.37 para el 1 y ese es el posible cambio del otro. ¿Cómo interpreto ese posible cambio? Bien, vamos con peso al destete directo. Si le sumo y le resto un posible cambio, el intervalo va a quedar entre más 14 y más 1.36. Si le sumo y le resto dos posibles cambios, va a andar entre más 20 y menos 5. Si le sumo y le resto un cambio, tengo un intervalo de confianza del 65%. Si le sumo y le resto dos posibles cambios, el intervalo de confianza es del 95%. Ahora vamos con Oseus. Igual, lado izquierdo, color verde, le sumo y le resto un posible cambio y ese es el intervalo al 65% de confianza. Y para el materno, le sumo y le resto dos posibles cambios y me queda el intervalo de confianza para 95%. Entonces aquí es donde empiezo a ver la fluctuación de los sementales, cómo anda con base en su precisión. Entonces reitero, a mayor cantidad de información, mayor precisión y menor incertidumbre.
menor posible cambio de esos sementales. Bien, toda esta información se transfiere a la asociación y la asociación pues las vierte en los registros que ya conocen. Entonces los registros llevan los datos fenotípicos, sus índices porcentuales, los datos genéticos del individuo, sus EPDs y los datos genéticos del padre. Como reitero, un semental con buenos EPDs no necesariamente va a dar animales idóneos o buenos, va a dar animales buenos y malos. Entonces ya tengo una apreciación de cómo es el individuo y cómo son sus padres. Entonces ya me da más certeza en cómo seleccionar ese candidato semental o esa vaquilla de reemplazo. Bien, hasta aquí con estas evaluaciones, en la presentación pasada me preguntaban, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Peso al destete directo. La de arriba es con la evaluación del 2015, con datos o animales nacidos hasta el 2014. Entonces, modelando 6 años, hay un aumento de 0.02 kilos por año, o 200 gramos por año, por así decirlo. Si lo queremos llevar si lo multiplicamos, por 1000, quedan en 20 gramos, 21.9 gramos por año. La ganancia en peso al destete directo, si lo vemos en gramos o en kilos. Con 2021, con la evaluación que envié en abril, modelando igual 5 o 6 años, 2015 a 2020, ahora el incremento es 0.14 por año o 140 gramos por año. Entonces, sí hay un aumento sustancial en cuanto al peso al destete directo, de 21.9 gramos a 140 gramos por año. Bien, esas son las noticias buenas. Aquí están las malas. Peso al destete materno o habilidad lechera. Con la evaluación del 2015, había una pérdida, una reducción de 21.8 gramos por año por habilidad lechera, habilidad materna. Ahora esa reducción se incrementó a 130 gramos por año. Entonces aquí hay que poner ojo en la selección de sementales o de vaquillas por habilidad materna. Se están descuidando esta habilidad en la selección de los reproductores. Peso al año. Peso al año con la evaluación del 2015, pues había una tendencia positiva de 49.4 gramos. Si lo multiplicamos por 1000 esa ecuación, y ahora hay un incremento de 138 gramos por año. Entonces, reitero, en crecimiento individual, en habilidad individual, sí las tendencias son positivas, pero en habilidad materna es donde hay que poner énfasis porque hay una tendencia negativa. Bien, como todo en la vida, y esto tiende a evolucionar, tiende a crecer, a fortalecerse, tiende a cambiar. Bueno, con base en eso, ya de tiempo atrás, la asociación, los creadores decidieron lo que es la valoración morfológica, medidas muy importantes en la productividad del rancho, medidas muy importantes para maximizar la ganancia del rancho. Bien, en ese contexto, pues hay gran cantidad de medidas morfológicas que se pueden tomar en los bovinos que son de interés económico y que repercuten en la productividad del rancho. Bien, voy a permitirme citar este texto así como está, señalando algunos puntos de la importancia. Crecimiento hasta el destete. Ya hay variables de crecimiento. Puede ser considerado como un predictor precoz del peso-sacrificio, muy especialmente cuando se hace referencia al crecimiento humano.
Bueno, variables de crecimiento, mal que bien, ya hay una que otra. Peso al nacer, peso al destete, peso al año, y se pueden hacer algunas adecuaciones. Bien. Características morfológicas del animal en vivo, de la canal y de la carne, que determinan el valor económico de la producción. Es de trascendencia esas medidas morfológicas y algunas que voy a mencionar más adelante, como es de la canal, que determinan el valor económico de la producción. Y finalmente, que está en cuadro rojo, que espero que hacia allá algún día lleguemos con las bases de datos, eficiencia reproductiva, edad primer parto, intervalo entre parto, productividad de la vaca, eficiencia de la vaca, que es de gran trascendencia también en disminuir los costos de producción. Eficiencia reproductiva, considerando como un factor esencial de base en las especies para la producción de carne, ya que si no existen partos o las crías no son variables, no existe producción. Entonces, espero que más adelante las bases de datos sean más completas y lleguemos hasta allá. Bien, valoraciones morfológicas. Tenemos tres. Una que se llama global, que es una apreciación rápida, subjetiva, pero con relación a un ideal de la raza. Luego tenemos las regionales, que es una puntuación de cada región anatómica del animal, siempre con referencia a un ideal. Todas son con referencia a un ideal o a un patrón racial ideal. Y por último, tenemos las lineales. Mide la manifestación de esas morfológicas con valoraciones numéricas según un patrón racial. En un sistema se busca maximizar entre la morfología y la funcionalidad. ¿Por qué? Porque están asociadas y considera desarrollo muscular, desarrollo esquelético y capacidad funcional. Esos tres grupos son los que determinan la producción y la eficiencia. Bien, primero, repetibilidad. ¿Qué tanto se repiten las variables cuando las mides un técnico? ¿Qué tanto se repiten las evaluaciones de un técnico? ¿Y qué tanto se repiten en la vida del animal? Pues tienen que tener repetibilidad o índice de constancia. Entonces ya están más que evaluadas, que cada vez que si un técnico mide varios animales, pues es constante en su repetibilidad, reproducibilidad, o si varios técnicos miden un animal, hay correlación entre las mediciones. Luego, que sean heredables, que tengan una base genética y que sean heredables. Pues tenemos heredabilidades arriba de 0.30. Quiere decir que más del 30% de las diferencias en desarrollo muscular y desarrollo esquelético son heredables, se debe a los genes y son heredables. Y otro punto de importancia, que estén asociadas genéticamente con otras variables de crecimiento. Entonces, desarrollo muscular y desarrollo esquelético tienen correlaciones positivas con peso al nacer y peso al destete, por mencionar algunas, que es lo que muestro aquí en la tabla 3 y tabla 4. Entonces, son repetibles, son fáciles de medir, son repetibles, son heredables y están correlacionadas con variables de crecimiento. Entonces, son de utilidad para programas de mejora genética. Bien, hay gran cantidad, cada país, cada asociación de cada país decide cuáles tomar, cuáles medir. Por ejemplo, esta es una ficha de valoración tomada de España. México, bueno, México ya tiene sus 20 y tantas variables, sus mediciones cuando el técnico hace la inspección. Ahí está, desarrollo muscular, desarrollo esquelético, actitud y cualidades. Tienen valoraciones regionales, puntuales y un conglomerado o un conjunto, un resumen de todas ellas, lo que está al final con 41, 40 y 55 es una prestación en su conjunto. Bien, con estas variables
se nos proporcionó este año, hicimos la primera evaluación genética para esas variables. Bien, dos variables asociadas al desarrollo muscular quedó ancho de cruz, ancho de dorso, espesor de lomo, redondez de nalga, largo de nalga y ancho de nalga. Entonces, para estas ya se hizo un primer análisis. Luego, A, desarrollo esquelético. Las 9 variables que ahí se mencionan son las que fueron asociadas y agrupadas en desarrollo esquelético, desde grosor de caña hasta ancho de pecho. Y al final, las actitud funcional, 3, aplomos y rectitud de dorso. Bien, entonces tenemos 3 grupos más de variables. Más allá de crecimiento, reproductivas y calidad de canal, como lo mencioné al inicio de la plática, ahora tenemos actitud funcional, desarrollo esquelético y desarrollo muscular. Bien, pues a estos 3 conjuntos de variables se hizo lo mismo que a las otras. Se hizo el análisis para ver si había variabilidad dentro de animales, 1707 datos en la base de datos inicial, sus medias, su desviación estándar y su heredabilidad. Entonces, por ejemplo, de ancho de nalga, el 18% de las diferencias se debe a los genes y es heredable. Ancho de cruz, el 21%. Y así, para los demás, tenemos heredabilidades desde punto 11, que es tamaño, hasta la masa alta, que es punto 26, ancho de pecho. Entonces, el rango de heredabilidades va de punto 11 a punto 26 para estas variables. Tenemos heredabilidades, se generaron valores genéticos y a su vez se generaron las DEPs de estas variables. Es una primera base de datos. Esto, conforme se incremente la base de datos, va a aumentar la precisión de las evaluaciones y se van a tener estimaciones más confiables de las DEPs. Bien, como lo mencioné, se generaron las DEPs. Ahí están los estadísticos descriptivos de las DEPs para crecimiento y su precisión. Aquí están los estadísticos para desarrollo esquelético y su precisión. Ahora, esta información está en la asociación. Se entregó la base de datos completa a la asociación y estos están en el catálogo. Estos cuadros están ahí en los catálogos o el catálogo de este año. De igual forma, la magnitud del posible cambio de acuerdo con los niveles de precisión en desarrollo esquelético. Ahora bien, tenemos precisiones desde 0,5 hasta el 100%. Entonces ya tenemos el intervalo de precisiones y el posible cambio que hay en cada uno de ellos. Límites de los percentiles para jerarquizar los animales. Del 1 al 10% mejor, 20, 30, 40, 50. Entonces, si tenemos un animal para él o arriba del punto 0,84, está en el 1% mejor. Entonces, con base en las DEPs de cada animal, para estas variables podemos jerarquizarlo. Por ejemplo, rectitud de dorso, que es la última. Un animal con una DEP de punto 0,87 o superior anda en el 1% mejor. O para plomos posterior, que la continua izquierda, punto 0,59 y punto 0,49. Si el individuo tiene punto 0,5, por así decirlo, está en el 2% mejor. Entonces aquí ya podemos ubicar a los individuos de nuestros ranchos que tienen evaluación para estas variables. Y se entregaron a la asociación todos los datos y este es un listado que está en el catálogo prospectos a semental. Entonces, si la evaluación fue en el 2021, los prospectos a semental son los nacidos en el 2020 y a mediados del 2019. Entonces, en este catálogo se incluyeron los prospectos nacidos a partir de la segunda mitad del 2019
y todo el 2020. Igual forma, los límites, los percentiles, los listados, y por mencionar algunos, aquí están algunos sementales, algunos prospectos sementales con sus DEPs y algunos sementales de gran uso con sus DEPs. Entonces esto cada quien puede consultar a través de la asociación sus animales registrados y sus DEP para sus animales registrados. Bien, ¿qué se ha comentado de esto? Bueno, se ha comentado diseñar un reporte, un reporte por rancho, que a cada criador, cada año, le llegue un reporte de las evaluaciones genéticas de los animales que hay en su rancho, tanto vivos como los que ya no están, pero están en el pedigrí. Y así el ganadero puede tomar decisiones de qué deja como reproductores y qué vende al mercado. Bien, otra cosa más que hay que hacer es gran cantidad de información, son 20 y tantas variables. Pues esa información hay que organizarlas en índices de selección, incluso índice de selección económico. ¿Cuántos pesos o cuántos dólares por vaca, por becerro destetado por vaca? Con esta información y alguna complementaria que se genere en la asociación, se puede organizar los índices de selección y los índices de selección económica, porque son 26 variables más las de crecimiento, son alrededor de 40 DEPs de manera particular, y como vimos, un animal puede ser bueno, idóneo para una variable, pero malo para otra. Entonces ya con los DEPs se pondera o se balancea y eso tiene una apreciación más concreta del potencial de ese animal. ¿Qué me va a mejorar? Pero también tengo en cuenta qué no me va a mejorar, qué es lo que sigue, hacer los índices de selección. Es lo que hay que hacer ahí en la asociación. Bien, esta información pues está disponible en los catálogos. Ahí en la red me encontré algunos catálogos que vienen las evaluaciones de Iboval, las cualidades maternas, calidades maternales, actitud cárnica y desarrollo individual. Dicho de otro modo, pero las mismas variables. Entonces, ahí están los catálogos. Entonces, cada criador en su formato de venta o de promover sus pies de cría o en las ferias, en exposiciones, puede generar su catálogo y tener ahí sus DEP para crecimiento, desarrollo esquelético y todo lo demás, o los índices. Esta vaca o este semental es idóneo por cuántos pesos por becerro destetado me da cada vaca. O al final ofrecer, si quiero obtener los mejores animales por desarrollo muscular, ordeno por desarrollo muscular, desarrollo esquelético, por índices. Entonces, tener una oferta más concreta. ¿Qué quiere el criador que nos va a comprar semen, sementales o vaquillas? ¿Qué quiere mejorar? Pues aquí ordena por cada uno de los índices o del conjunto de variables y puede obtener los mejores prospectos o las mejores vaquillas para el objetivo de cada rancho, que en este caso puede ser el rancho del criador o el que le compra los sementales o las vaquillas de reemplazo. O incluso si quieren competir en otras exposiciones internacionales, pues ya llegas con un catálogo más explícito. ¿Cuál es el potencial de tus reproductores en función de las evaluaciones genéticas? Bien. ¿Qué más se está haciendo con esta base de datos? Una variable muy importante, frame, estructura corporal, tamaño, dicho de varias formas. Es una combinación de altura, peso y edad y nos da una clasificación de 7 a 9 clases. ¿Por qué es importante el frame? Bueno, animales de estructura chica, frame 1 a 3, alcanzan madurez y composición de grasa a edad temprana. Puede ser un arma de doble filo, ten cuidado. O animales grandes
son los que tienen mayor capacidad de crecimiento, aunque los costos de producción son mayores. Entonces, aquí hay que jugar con Dios y con el diablo. ¿Por qué? La tasa de crecimiento está asociado al frame. La tasa de crecimiento y la calidad de la carne está asociado al frame. Entonces, animales pequeños tenemos una pequeña tasa de crecimiento y su disposición, su relación carne y hueso es una a comparación de los de frame grande. Bueno, ¿por qué es importante? Porque me ayuda a estimar la velocidad de crecimiento. Tiempo para alcanzar la madurez fisiológica. Vaquillas, ¿cuándo entra la vaquilla? Etapa reproductiva, cuando alcanza la madurez fisiológica, cuando llega a la pubertad y se presentan los senos. Y como criterio de selección en reproductores para crecimiento y tamaño. Y es útil para relacionar el tamaño del animal con alimentación y qué productos obtener. Bueno, es heredable y es una habilidad de mediana a alta, del 40 al 45% de las diferencias en frame se heredan. Bueno, estas consecuencias es una oportunidad, más que atrasar madurez sexual, mayor costos de mantenimiento, vamos a ver su aplicación. Por ejemplo, en la engorda. ¿Qué determina la engorda? El animal, la nutrición, la sanidad de las instalaciones. El becerro, la vaquilla, la canal y los cortes. Si hablamos del componente animal, el frame y la velocidad de crecimiento es muy importante en el corral de engorda. Entonces, si mi objetivo es vender animales para la engorda, ojo, tengo que tomar en cuenta el frame para crecimiento. Entonces, los animales grandes con cobertura de grasa adecuada y canales choice o selectas. Ribeye de 13.9 pulgadas cuadradas. Media. Tiene cobertura y canales choice selecta y ribeye de 13.2 pulgadas. Entonces, calidad de la canal asociado al ribeye, al ojo de la costilla. Y los pequeños, pues, se quedan en choice selecto y no repuntan hacia acá. Entonces, una aplicación es para la engorda y para el crecimiento. Si lo vemos por ese lado, si ese es mi objetivo. El otro objetivo, vaquillas de reemplazo, la habilidad materna. Tengo una edad de crecimiento cuando se destetan y el consumo de forrajes. Tengo una edad cuando empieza el desarrollo reproductivo y tengo una edad cuando se manifiesta la habilidad reproductiva. ¿Cómo influye el frame en este esquema? Bueno, la vaquilla para llegar a la reproducción se tienen que desencadenar una serie de eventos fisiológicos y esos eventos fisiológicos se determinan por la pubertad, pero la manifestación de la pubertad o el inicio de la pubertad está definido por la curva de crecimiento, por la deposición de grasa. Por eso en la parte de abajo pongo esta gráfica como la diferenciación en la deposición de grasa de hembras con respecto a machos. Entonces, en frame pequeño, la pubertad se alcanza antes que los animales de frame alto. Entonces, puede ser un criterio de selección para vaquillas de reemplazo buscando el frame pequeño. ¿Por qué? Porque esas vaquillas van a entrar a la pubertad antes que la de frame alto. Entonces, ya tengo dos aplicaciones para objetivos que vendo para la engorda o para vaquillas de reemplazo. ¿Cómo puedo manejar, utilizar el frame? Otra gráfica que me ayuda a entender. Tengo animales donde se da el mismo peso, donde se da la misma edad, pero la diferencia en la pubertad. Como el frame pequeño alcanza la pubertad mucho antes que el frame alto. Entonces yo espero que para la próxima evaluación ya incluyamos el frame estimado con datos de Limousin México. Por ahí me pasaron una base de datos de altura, de peso,
y estoy calculando las ecuaciones. ¿Por qué? Porque hay una ecuación básica estándar que publica por ahí en los gringos. Es una ecuación básica que aplica para los dos tauros. Bueno, con base en el contenido de esta ecuación, estamos calculando o generando la ecuación para México. Esos valores que hay ahí adentro de 11.54 más 0.4878 de altura por 0.02 de edad pueden cambiar en la población mexicana. Es la misma ecuación estándar para todas las razas del mundo, pero ajustada al frame o a los datos de México. Entonces yo espero que la evaluación del próximo año ya vaya incluido en el catálogo de sementales. Bien. ¿Qué más se puede agregar o proponer en un esquema de mejora genética, en las evaluaciones genéticas y sobre todo incrementar la ganancia del rancho? Aumentar el valor del producto, disminuir los costos. Bien, pruebas de alimentación o el famoso RFI. Ya algunos individuos limusín han participado en las pruebas de RFI. Bueno, la propuesta es que esto se intensifique y tener una base de datos más completa para RFI. ¿Qué es el RFI? Bueno, en la gráfica de la derecha, en la base de los X, tenemos la ganancia de peso. Y en el eje de las Y tenemos un consumo. Entonces imaginen un animal que gana 1.25. Va a haber animales que ganan lo mismo, pero unos consumen más que el otro. ¿Cuál es el animal idóneo? El que está por abajo de la recta negra. La recta negra es el consumo estándar o promedio, y los animales que están por abajo son los más eficientes, y los animales que están por arriba son los menos eficientes. Entonces, ¿qué se busca? Animales que consuman menos y ganan igual o más que los otros. Esa es la base del RFI. Entonces, aquí está otra gráfica igual. Animales que ganan lo mismo, pero el de abajo consume menos que el de arriba. Entonces, ¿cuál voy a seleccionar? Pues obvio, el que consume menos para una ganancia igual o mejor. Involucra tres componentes: costo de mantenimiento, costo por unidad de producto y la tasa o la eficiencia producto sobre costo de mantenimiento. Y lo mejor es que es heredable, existe variabilidad genética y es heredable. Entonces este criterio se puede incorporar para eficientar y tener un avance genético en cuanto a las poblaciones. Esto lo tomé de otra raza para esquematizar los avances. También hay en limusín, no tengo el dato, pero da lo mismo. En la parte de arriba tenemos los eficientes. Tenemos un consumo en promedio de 8.7 kilos y una ganancia promedio de 1.5. Vamos a los ineficientes. Tienen un consumo de 10.1 kilos en promedio y tienen la misma ganancia. Entonces, hay una diferencia de menos 1.4 kilos en promedio de consumo para la misma ganancia. Entonces, aquí ya nos da una idea. Ustedes que saben cuánto cuesta un kilo de alimento, pues ya se dan una idea de cuántos kilos por ganancia de peso se necesitan, lo multiplican por el costo y ya tenemos una idea de cuánto se ahorra el utilizar un animal eficiente versus uno u otro no eficiente. Algo importante también en las pruebas de comportamiento es el temperamento. Como las pruebas de comportamiento se mide cuántas veces va al comedor, se mide el movimiento del animal en el corral por GPS, podemos correlacionar el movimiento de la ida al comedero por temperamento, y eso está altamente correlacionado con eficiencia y también es heredable. Estos datos son de las pruebas que se han hecho acá en Chihuahua, y hay trabajos que asocian el temperamento con la eficiencia. Bien, otro
concepto, otro grupo de variables a considerar: calidad y rendimiento en la canal. De hecho, la limusina ahí en sus redes sociales, pues menciona, discute la calidad de la carne. Pues esa calidad hay que certificarla, hay que darle un respaldo, una certeza de esa calidad. ¿Cómo y qué más? Bueno, pues esa calidad, como también mencioné hace rato, en la calidad, el área del ojo de la costilla está implicado en la calidad, perdón, en la calidad y en el rendimiento de la engorda y de los cortes. Entonces, animales con buena calidad, medidos con calidad variables de la canal, podemos predecir el rendimiento sin necesidad que llegue al matadero. Por lo tanto, podemos seleccionar los sementales en función de esa calidad que esperamos transmitan a su descendencia. Perdón. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos los ultrasonidos, ya hay disponibles ahí, platicando con el comité técnico, hay disponibles 3 equipos. ¿Qué necesitamos? Pues medir los animales: marmoleo, área del ojo de la costilla y espesor de grasa. El espesor de grasa, se toma una medición con ultrasonido y esa medición nos da un indicador de la calidad del ojo. Marmoleo, que el software nos permite interpretar en función de la grasa, nos da los grados de marmoleo en función del porcentaje de grasa y se mide entre estas costillas. Se requiere, bueno, hacer un curso de capacitación para certificar los técnicos y también se requiere que un técnico se certifique en interpretar las imágenes que se toman en el corral. Interpretar esas imágenes para tomar los datos. Entonces se toma el dato del animal, ese dato se lleva a una imagen y esa imagen se saca el área que hay en ese nominal medido. Y el software también lo tenemos. Tenemos el software de utilidad para estas mediciones. Aquí está cómo se mide el grosor de cadera, cómo se toman las mediciones, imágenes en función del porcentaje de grasa, nos da el marmoleo y el marmoleo está asociado a la calidad, cómo se paga el corte. Bien, hasta aquí son medidas cuantitativas, hasta aquí son mediciones tomadas en el fenotipo del animal. Entonces, cambiando un poco de tema y abonando a lo que se busca en mejoramiento genético, está lo que es genómica, que se está desarrollando herramientas genómicas para potencializar, el avance o el mejoramiento genético. Algo que ya están haciendo, que es paternidad, ahí no hay mucho que discutir, sino más que seguir haciéndolo, todos los animales, incluso en las razas que se están formando, que todo vaya con certificado de paternidad. Da certeza a lo que se está haciendo y da un respaldo a lo que se está haciendo. Entonces, es bueno el eslogan: la certificación de paternidad respalda la inversión. Bien, algo que les dan ahí con las pruebas de paternidad, que son las evaluaciones genómicas. Bueno, estas evaluaciones genómicas nos dan índices de 1 a 10. Por ejemplo, facilidad de nacimiento, potencial de crecimiento. El potencial de facilidad de nacimiento es FN, es el amarillo. Bien, la media es la línea negra. Y este animalito tiene un 10, pues está en el extremo superior, está muy por arriba de la media. Pero ¿qué tal el AP? Apertura pélvica. No, actitud al parto, el AP, que está acá de color lila. Pues la media es 5 y el animalito tiene un 3, entonces está muy por abajo de la media. Pero algo que hay que recalcar y señalar aquí: estas evaluaciones están hechas con datos de Francia. Se mandan los datos, se conecta el pedigrí
pero están hechos con datos productivos de allá. Entonces hay que tener sus precauciones en cómo utilizarlas, aplicarlas, porque están hechas con las bases de datos o los esquemas de allá. Entonces por eso sí hay que usarlas con sus reservas, pero tener cuidado de que, o tener en cuenta que son datos de allá. O dicho de otro modo, que conforme las bases de datos aquí en México se vayan conformando a mediano o largo plazo, esas evaluaciones genómicas salgan con las poblaciones y los datos de México. Y ahora sí, es una herramienta más para el criador para seleccionar sus reproductores, para competir en la venta de reproductores y para ofrecer reproductores. ¿Por qué? Porque son evaluaciones genómicas con datos mexicanos. Bien, ¿qué vamos a hacer con genómica? Bueno, hasta ahorita es selección por variables fenotípicas. Son los animales, cuesta, incluso en algunas hasta el sacrificio. Bueno, ¿qué podemos hacer con los marcadores genéticos? ¿Dónde nos van a ayudar los marcadores genéticos o la genómica en el mejoramiento? Son complementos. Los marcadores moleculares no van a reemplazar las DEPs, son complementos de las DEPs. ¿Y dónde aplican estos complementos? Que es la parte más medular. Bueno, actualmente con Blue o con las evaluaciones que hacemos, el animal tiene los datos de pedigrí y sus datos y tiene exactitud del 30%. Cuando ya tiene progenie, esa exactitud sube al 60%. Y conforme aumenta la cantidad de progenie, esa exactitud va creciendo hasta el 90-99%. Entonces tenemos que esperar a que el animal tenga crías y esas crías expresen su potencial. Con marcadores genéticos, con genómica, pues ya tengo el animalito con su pedigrí, con sus medidas y tengo los marcadores genéticos. Pues ya de joven ya tengo una exactitud del 60%. Entonces, ¿dónde repercute la genómica? En la precisión, en las exactitudes. ¿Por qué? Porque el animal que es malo, aunque se vaya a bailar a Chalma, sigue siendo malo. Ya tiene sus genes y son malos. Entonces, la genómica nos va a ayudar en que en animales más jóvenes tengamos precisiones más altas. Entonces, se va a reducir el intervalo generacional. Ya no tenemos que esperar a que se reproduzca para tener una precisión más alta. Bien, si lo ponemos en la línea del tiempo, semental A nace y es seleccionado con su valor genético, año 0. A los 21 meses es probado y tiene crías. Nacen las hijas del semental A y, para no hacerla muy larga, a los 64 meses tengo hijas que complementan las primeras lactancias y ya veo si lo desecho o no. 64 meses, estamos hablando de más de 5 años, de más de 4 años. Más de 4 años. Bien. Con genómica. En el año 0, selecciono semental B y es con su valor genómico. Bueno, en esa línea del tiempo, ya a los 64 meses ya tengo bisnietos del semental. ¿Por qué? Porque a los 21 meses nacen los hijos. A los 42 los nietos, también con valores genómicos. Y a los 64 ya tengo 3 generaciones evaluadas. Entonces ya avanzamos un poco más con selección genómica. Entonces, ¿cómo va a repercutir? En el intervalo generacional y en la precisión con cuál se evalúan los sementales. Reitero, el que es malo, ni cómo ayudarlo. Bien, ya hay muchos genes súper evaluados, muchos marcadores, genes y sus marcadores que están asociados a crecimiento, a grasa y a terneza, que ya son regiones específicas que están súper evaluadas en muchas razas. Por ejemplo, el incremento de la masa muscular debido a una hiperplasia muscular, el gen de doble músculo.
es decir, a un incremento en el número de fibras musculares. En la canal se observa un aumento del porcentaje de magro y del rendimiento de la canal por encima del 67%. Entonces ya hay genes de doble, que llaman de doble músculo súper evaluados. La calidad de la carne también se ve afectada, ya que la carne de los animales culones presentan un mayor contenido de agua, menor contenido de grasa. Entonces estos genes que ya están evaluados se exploran en las poblaciones de interés, en este caso, Limousin, y es el otro reporte que les entregan de Francia. Las mutaciones para el gen de la miostatina son 2, 4, 6, son 9 marcadores que evalúan de este gen, que sus efectos ya los mencioné en la lectura anterior. Bueno, analizándolas, qué tan abundantes son o qué tan raros son. Bueno, 8, 100% de la población analizada no son portadores de los 8, ahí están. Esos 8, en la población analizada, ningún animal es portador. Incluso el 31, perdón, el C313Y, el 18% de los animales hubo errores en el genotipado y no se pudo identificar. Solo queda uno, el F94L. El 15% de la población es no portador, el 8% son portadores heterocigotos y el 75.8% de los animales son homocigotos, que es lo que buscamos, que sean homocigotos para el alelo de interés. En términos de frecuencias, el 80% es el idóneo, el MH, y el 19.8 es el silvestre o el que no codifica para el doble músculo. Entonces, a este marcador es el que hay que darle seguimiento en Limousin, México. Los otros, pues hay que buscar otros que sí estén presentes y pedir al laboratorio que nos los cambie, que nos quite aquellos 8 que no están presentes y proponer otros 8 que sí sean, que estén presentes y sean de interés en la Limousin, México. Bueno, a grosso modo, esto es lo que quería compartir con ustedes. Agradezco su atención y estoy a sus órdenes para cualquier duda, pregunta o cuestionamiento. Toño, te paso la palabra. Hola, hola. Toño Reyes. Sí, joven. Doctor Joel, habla el doctor Antonio Gutiérrez. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, por ahí creo que Toño Reyes trae problemas ahí de audio, de señal, pero pues muy agradecido con usted por esta presentación, la verdad, de una gran valía, todos estos datos que nos presenta para que los podamos interpretar y utilizar para el mejoramiento de nuestro ganado y de nuestra raza. La verdad que muy complacido y ver que vienen más cosas, o sea, lo que tenemos es importante. Lo que se ha planeado para seguir evaluando, pues yo le agradezco su pasión, su interés. Por ejemplo, eso de presentar la información a cada rancho, creo que sería algo muy valioso. Si cada uno tuviéramos de nuestros animales individualmente, sería algo muy bueno. El frame, todo esto que nos ha platicado realmente pues nos coloca en una condición pues muy ventajosa para que podamos utilizar estos números. Vamos a promocionar su plática para que todos los socios la vean. Los que tuvimos la suerte de verla, pues darle otra repasada para que podamos ver ya casos prácticos y meternos más a estos números que usted nos presenta.
Muchas gracias. No sé si alguien tuviera alguna duda de los socios, de los participantes. Toño Reyes, ya puedes dar tu opinión. Sí, doctor, gracias. No, pues el reto realmente es enorme. Ahora sí que la mesa está servida, hay que seguirla alimentando y sobre todo utilizar lo que está sobre esa mesa. Sí hay mucho por hacer. El otro punto importante es lo que platicó Joel con respecto a características de la canal. Me parece que en eso tenemos una gran oportunidad, hay que buscar la manera. Y sí me pareció muy bien. Yo considero que tenemos que volver a escuchar a Joel, me refiero en esta plática, puedes volverla a escuchar. Yo lo haré también de alguna manera con los técnicos y platicar de qué manera podemos incidir, pero diferente, en nuestro trabajo técnico con respecto a ustedes, los creadores. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, aportación, sugerencia. Pues Joel, como lo conozco, está seguramente dispuesto a atenderla. ¿Alguna pregunta? Yo creo que quedaron Joel, ¿algo que muchas. quieras aportar? No, pues ya sabes que estoy a la orden. Quedamos de más adelante lo de los índices y todo esto, juntarnos. Y como bien dijo el doctor, diseñar un reporte y cómo diseñar un reporte y diseñar cómo hacer un reporte rápido que cuando se le manda la evaluación a la asociación, ahí automáticamente se generan los reportes y se distribuya en los creadores. Eso está pendiente, juntarnos con ustedes, hacer los índices de selección para aterrizar, interpretar de la mejor manera y ya sabes, estoy a la orden. Bien, pues si no hay más dudas, Toño, a lo mejor ya cerramos. Le agradecemos muchísimo al doctor Joel, no solamente por esta presentación, sino por la participación que ha tenido con nuestra raza ya muchos años. Y realmente le agradecemos mucho, doctor. Gracias por su apoyo y esperemos seguir contando con él muchos años. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén bien y ya les daremos alguna otra fecha para continuar con estos programas. Entonces, hasta pronto, que estén muy bien. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Saludos. Saludos. Gracias, buena tarde. Gracias, muy interesante. Hasta luego.